Buenas tardes. Miren, yo voy a partir de la definición de la política como componente de la estrategia del posconflicto. Si ustedes ven ahí, hay 4 grandes líneas, llamémosle así, priorizadas, que es el desarrollo social y económico para la paz territorial, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, el acceso a la justicia y al goce efectivo de los derechos de las víctimas, la desmovilización e incorporación de los combatientes a la vida civil y la consolidación de las capacidades institucionales y fortalecimiento de la participación ciudadana. Y quiero devolverme a 1810, porque es que a mí estos documentos técnicos me preocupan porque están ocultando la verdadera esencia de cuál es el problema. Cuando se da el primer grito de independencia y los criollos consideran que han podido liberarse de España, y fundamentalmente habrían 3 nombres que quiero traer a colación: Camilo Torres, Antonio Nariño y un hombre que los libros de historia oficiales han borrado, ahora van a volver a crear la cátedra de historia, José María Carbonell. Uno, el hombre de los derechos humanos, el de los derechos humanos, el hombre más auténtico que tuvo tal vez Colombia, y que fue íntegro, pasó en las cárceles la mayor parte de su tiempo, pero era un hombre de tal entereza que decidió hasta el día que se iba a morir, ¿no? Dijo: hoy me muero a las 5 de la tarde. Se despidió de todo el mundo, de las 5 y se sentó en una piedra y se murió. Esa era la talla de un hombre como Antonio Nariño, ¿no? Camilo Torres, y no lo quiero poner a mal, el representante de un ala de los criollos con un oportunismo muy complicado, de simplemente querer que la transición del poder de los españoles cediera al poder de los criollos. Y efectivamente, ese es lo que no se ha podido resolver aquí. Aquí hubo una independencia, entre comillas, pero nunca hubo realmente una transformación social de nada, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y el otro hombre que quiero mencionar es a José María Carbonell, realmente el hombre que agitó las masas, el hombre que fue de los zapateros, donde los artesanos, que movió y llevó al obispo a Góngora, al virrey Góngora con su esposa, y no le perdonaron eso porque el populacho lo sacó y lo llevó hasta Zipaquirá, a las afueras de Bogotá. Por eso es que cuando hay la retoma de España, hay 2 hombres a que no se les perdona y no son fusilados como a todos, sino que son ahorcados. Uno fue José María Carbonell y otro fue Camilo Torres. Los demás hombres que se sublevaron fueron fusilados, ¿de acuerdo? Porque el ahorcamiento es un nivel de degradación que implica un castigo mayor. Lo mismo que hicieron con Galán con los comuneros cuando lo desmembraron, ¿cierto? Que los españoles lo cogieron y lo jalaron con caballos y les arrancaron las manos, la cabeza, lo regaron con sal por todo el territorio nacional. Esa ha sido la actitud de la clase que ha manejado el país. Porque ahora se quiere comenzar a pensar como que el problema es de desarrollo, de tal, y que esto es un problema de que apareció por ahí porque 4 chusmeros se levantaron en armas por 3 gallinas y 2 vacas, y que entonces ahora se trata de devolverles las vacas y las gallinas, y que aquí no ha pasado nada, ¿de acuerdo? Y todo el juicio se intenta mantener sobre la gente que de alguna manera se ha lanzado en armas con razón o sin ella, porque lo único que queda demostrado es que ese camino no ha servido para absolutamente nada, ¿cierto? Y a excepción de la Revolución China, que fue una gran marcha patria, pues realmente la Revolución Rusa no fue un solo tiro, fue un golpe de mano genial de Lenin, que se toma la Duma, ¿cierto? Se toma el Congreso en una noche, y la Revolución Rusa no produjo más de un tiro. Revolución sangrienta, la mexicana y la Revolución Francesa. Pero con esto quiero ponerles en contexto que entre Antonio Nariño y Camilo Torres se va a dar algo que después se va a repetir con Bolívar, y es el problema entre centralismo y federalismo. Hay una opción y se llama la patria boba, pero seguimos en la patria boba, porque lo que no hemos podido es construir un territorio que garantice la presencia del Estado y la institucionalidad. Entonces, cuando
Camilo Torres propone un Estado centralista y Antonio Nariño un Estado federalista. Finalmente se termina imponiendo la tesis de un Estado centralista. Y aquí recuerdo un poco a Libardo cuando hablaba del chocolate santafereño, que era la frase que más me gustaba de él. Es decir, aquí lo que no huela a chocolate santafereño no está bien. Y entonces la paz no se puede convertir en un problema de chocolate santafereño, ¿de acuerdo? Y es donde yo veo que, por ejemplo, si usted ve en la cabeza de la paz del presidente, yo pienso que sí, pues que no está mal en términos de la institucionalidad, pero si la paz no se construye desde el tejido social de lo micro local, no habrá paz nunca, ¿de acuerdo? Porque la paz, los programas del gobierno son una implementación de esos procesos, pero eso no se ha dado. Y uno va a ver después la República Liberal, va a ver el problema de Bolívar con Santander, finalmente termina los leguleyos en el poder, que es Santander la expresión de eso. Bolívar se retira y muere en Santa Marta, pero después van a venir las guerras de la República Liberal y aquí nos estamos matando hace muchos ratos. ¿Por qué? Porque no ha podido consolidar. Viene después Núñez y construye la posibilidad de una constitución nacional que se la da al Vaticano y se la da en el concordato y se le da todo el poder de la educación a la Iglesia Católica. Otro de los grandes problemas que tenemos aquí es que al pueblo colombiano lo ha educado la Iglesia Católica, y hasta hace 20 y pico de años, cuando la Constitución del 91, realmente la gente de los llamados territorios nacionales eran los capuchinos y la iglesia. Es más, hoy yo quisiera hacer una estadística y verán que la educación, ¿cómo se llama eso que le pagan a uno a los colegios? Tiene un nombre técnico, la Secretaría de Educación. Se le da la plata a los colegios, pues. La cobertura educativa, yo quisiera que averiguaran cuánta cobertura hay en manos de la Iglesia Católica en este momento. Por ejemplo, allí en la vereda donde yo vivo, hay una escuela Miravalle que dirigió un cura español, y toda la gente, entre ellos la doctora Amparo Vesga, le rinden tributo a un cura que con la plata de los impuestos de los pueblos colombianos mantienen los niños de la vereda en una situación excluyente, ¿de acuerdo? Entonces, es decir, no se puede construir un Estado-nación cuando el Estado no tiene presencia, ¿de acuerdo? Yo quiero recalcar que aquí el problema ha sido que no ha habido, primero, participación real de la gente. Dos, que no ha habido una institucionalidad. Y lo que hacen las transformaciones y las revoluciones es construir una nacionalidad, una institucionalidad. Entonces, no ha llegado. Aquí hay lugares donde, si ustedes ven el mapa de posconflicto, lo tenemos ahí, Dianita. Sí. El mapa de posconflicto, mírenlo para que se den risa y asocien minería y conflicto armado. Y entonces, miren, el mapa de conflicto, el rojo es grave, ¿no? El amarillo también gravecito y el rosadito. Entonces uno dice, y averigüen qué hay ahí, petróleo, de todo, ¿de acuerdo? Y lo que queda, y lo verdecito que queda como sano, es la posibilidad de una gran explotación para entrar en la minería mundial. Entonces, el problema aquí es mucho más grave, por eso la academia debe tocarse. Porque es decir, ya queda claro que este país no se va a seguir dividiendo en derechas o en izquierdas, aunque haya gente de los matices. Que este país no se va a seguir dividiendo entre una gente que se ha alzado en armas y otra gente que se opone a eso. Se supone que lo que queda claro es que hubo un fracaso en la construcción del Estado-Nación y que eso es lo que tenemos que plantear ahora. Yo les quería comenzar desde ahí porque ya quedan claros que el gran problema de la gente cuando hace transformaciones es la ansiedad del desarrollo. Y no quiero pues aquí a molestar a nadie con la agenda del desarrollo, pero la revolución sandinista, para mencionar algunos de los 31 de los 36 que han hecho acuerdo de paz, la revolución sandinista que conocí de cerca, lo primero que dijo los comandantes era que no iban a dejar, que no iban a dejar de convertirse en productores de postres del capitalismo para volverse productores de postres de los países socialistas, y exactamente hicieron eso, ¿de acuerdo? Se dedicaron todo lo que les dijeron los rusos y tal, a hacer grandes represas. Los revolucionarios tienen el capitalismo bien metido, entonces quieren hacer grandes proyectos, megaproyectos, hay una obsesión por los megaproyectos. Entonces el gran triunfo de la revolución rusa fue hacer en 25 años lo que el capitalismo había hecho en 400, industrializar a Rusia, que fue una discusión entre Lenin y Trotsky, porque Trotsky decía que había que electrificar a Rusia a partir del carbón y Lenin decía que había que electrificar a Rusia a partir de las hidroeléctricas, y gana por terrible, gana el camarada Lenin, y desde ahí tenemos hidroeléctricas por todo el mundo que en nombre del desarrollo, los indicadores de la economía solamente han destruido los lugares y destruido las localidades.
Y decirles, por ejemplo, que efectivamente uno ve que al finalmente la revolución sandinista es derrotada por las urnas, ni siquiera por las armas, ¿no? Esa foto de los muchachos entrando a Managua se destruye. Eso mismo pasa en los territorios africanos porque no hay una verdadera consolidación de los procesos. Y el posconflicto produce más muertos que la lucha armada. Es decir, van a ver muchas armas en actores ya sin comandantes, por más de que uno critique los grupos armados hasta los de más mala muerte, el hecho de tener una dirección política, una dirección político-militar, garantiza de que la gente no se le desbande. Cuando no hay dirección política militar, inmediatamente esa gente se desbanda y va a quedar gente que sabe usar armas, que sabe hacer secuestros, que sabe hacer inteligencia y que no va a estar integrado a un aparato productivo. Entonces lo que nos puede esperar es algo terrible. Y eso pasó en El Salvador, pasó en Guatemala, pasó en Sudáfrica, ha pasado en Mozambique, en Angola. Ese es el gran problema que tenemos. Entonces, aquí sí me quiero devolver ahora sí al primero, porque hacen un diagnóstico que le devolvámonos más. Entonces dice, ¿qué nos deja el conflicto armado? Territorio desigual, brecha campo y ciudad, municipios rurales dispersos, degradación ambiental. Les quiero contar que cuando no había conflicto armado, el problema era el mismo, ¿de acuerdo? Eso no nos lo dejó el conflicto armado. Yo no sé, pues era una de las peleas con la gente del COMPES, porque eso siempre ha sido el problema de Colombia. Aquí hay lugares de Colombia que no conoce, ni siquiera el Estado los conoce, ¿sí? ¿Qué necesita para construir una paz duradera? Eliminar las causas y rezagos del desarrollo económico, social y ambiental. Y dele con el desarrollo, ¿no? ¿Realmente eso era lo que se necesita? Es decir, eso está construido bajo una linealidad de la lógica pues, occidental. Pero uno dice, bueno, ¿y cómo hacemos para hacer un desarrollo económico y social en las comunidades afrocolombianas o en las comunidades indígenas? ¿Las vamos a desarrollar o cómo es el asunto? ¿Y qué es desarrollarlas? Integrarlas al problema de la oferta y la demanda y que simplemente la gente entre a gozar del consumismo, y a eso le llamamos desarrollo. Porque se convierte en un indicador, porque dice el nivel de civilización se mide por la capacidad de consumo. Y entonces eso ha destruido los territorios en sus niveles locales. Y lo ambiental, por ejemplo. Ustedes ven que el gran desastre hoy de lo ambiental es que el Chocó ya casi se vendió toda la madera del Chocó, ¿no? Eso le pasó cuando los economistas de los Chicago Boys dijeron que en la vaina de Pinochet, porque dice la gente todavía que Chile creció mucho cuando la dictadura, crecimiento económico, por lo menos no le llaman desarrollo. Claro, Chile vendió todo el cobre, vendió todos los recursos naturales y con eso tenía mucha plata en los bancos. Cuando se le acaban los recursos naturales, usted tiene plata en el banco, pero eso depende de la inflación y de los mercados mundiales. Por lo menos tener plata no es tener absolutamente nada, era mejor tener el cobre y tener los árboles. Entonces uno no puede tener acumulación en términos de crecimiento económico cuando eso no tiene tejido social. ¿Y cómo se construye una paz duradera, estable y duradera para un escenario transitorio a 20 años? Es lo que habla. Habla, por ejemplo, de la degradación ambiental. La degradación ambiental no la dejó el conflicto armado. Claro, el conflicto armado a uno, pero yo quisiera que la gente rigurosa estableciera, y con todas las barbaridades que ha hecho la guerrilla, el ELN y las FARC, y los grupos paramilitares, y estableciéramos en términos económicos cuál ha sido el daño al medio ambiente y cuál ha sido el daño de las petroleras causados. Por ejemplo, ustedes vieron los chigüiros, que dijo una ministra, como que era ministra, no sé quién chingados era que dijo que no, que se murieran 8.000 chigüiros, o todos los chigüiros que se murieron, de pronto vos tenés el dato, en los llanos orientales, que eso no era nada. En cualquier país del mundo sería una barbarie. Y eso no fue por el conflicto armado, eso fue por las petroleras al bombear el petróleo, generando unos problemas de falta de agua en los llanos orientales. Entonces, tampoco es decir, porque esto de la paz, ¿qué es lo que ha servido? Como nosotros somos un país, dijo mi amigo Vallejo, muy pobre, pobre en riquezas, pero rico en odios. Lo que se ha incentivado con el proceso de la paz es que la gente se odie, los que dicen el no y los que dicen el sí. Y se ha reducido el problema de la paz en Colombia a que unos estén por el no y otros por el sí. 25.000 ejemplares. Eso sería un desastre ecológico en cualquier lugar del mundo. En Colombia dijo la ministra que no, que eso era, bueno, porque la echaron como a los 15 días creo, pero es decir, eso fue causado por el daño causado, por ejemplo, en algunas zonas de Colombia, en el Cerrejón. Ustedes recuerdan cuando íbamos a Santa Marta, la ciudad que más me gusta a mí,
¿Qué pasaba ya hace 5 o 6 años? Uno se bañaba en el carbón, ¿no? Del Cerrejón. ¿Han dicho cuánto sale del Cerrejón? ¿Qué pasa de todo lo que ha construido el Cerrejón? ¿Qué pasa del carbón que sacan de Colombia? Eso no es del conflicto armado, eso es de las multinacionales, ¿no? Entonces, aquí los académicos ni nadie quiere decir nada, porque cuando uno se va contra las multinacionales le llaman subversivo. Yo estoy feliz por esto de la paz y que haya fracasado el comunismo, porque ya no nos podrán llamar comunistas, ni nos podrán llamar terroristas, ni nos podrán llamar guerrilleros, ni al margen de la ley. Pero también la clase dirigente, la universidad debe pensar qué tipo de profesionales estamos formando de cara a defender un país con un criterio. Y voy a emplear una frase que no pensé que le iba a emplear yo a esta edad, al menos de un proyecto nacional, para no llamarle nacionalista, que me causa cierta adversión en la piel. Entonces, de un proyecto de defender el territorio. Entonces, para no llamarle nacionalista, digamos, desde la singularidad de territorializar y que la gente se apropie. Dicho eso, ahora sí pasemos, doctor, el joven de las diapositivas. De eso no les voy a hablar, porque la violencia en Colombia ha producido más muertos que para qué. El gran problema, miren, y aquí voy a mencionar, aquí están los muertos, pero a mí me da hasta pena leer eso de los muertos, ¿no? ¿Sí? Un hombre llamado Álvaro Gómez Hurtado, con el cual pude hablar mucho, que no teníamos nada en común en términos ideológicos, empleaba un término. El problema no es la clase dirigente, el problema es el régimen. Y lo que hay que tumbar es el régimen, decía, pues por eso lo mataron, ¿de acuerdo? Porque el régimen, ¿en quién es? Voy a mencionar un caso, pues. Un señor se llamó Alfonso López Pumarejo, al cual es un liberal que defiendo. Fue el que empleó toda la vaina del seguro social, el que industrializó Colombia. Alfonso López tuvo otro hijito, ese otro hijito, y así van los López y los Santos. Los Lleras vienen así, los Pastrana vienen así, los Gaviria. En estos días también estaba Gaviria, ya el hijo de Planeación, pues que podrá ser muy inteligente, pero este es un país donde no hay monarquías, pero el régimen está enquistado en todo absolutamente. Y el gran problema del narcotráfico fue que le quiso quitar al régimen el poder, porque el poder estaba corrupto. Sí, pero cuando los mafiosos intentaron tomarse el aparato del régimen, ahí le dijeron, no, acabemos hasta con el nido de la perra, ¿de acuerdo? Y ahí sí vino la justicia, vino todo lo que es el mismo gran problema cuando el paramilitarismo creado, llamémoslo, mire, voy a aceptar que sea un mecanismo de autodefensa de los ganaderos, habría que preguntarse quiénes son los ganaderos, creado con la complicidad del Estado, cuando comienza a crecer y parece convertirse en un proyecto político, el régimen dice, no, un momentico, esto no puede pasar así, porque lo que está en riesgo es el control del poder. Entonces la pregunta es, ¿este COMPES y esta propuesta nacional del COMPES servirá realmente para permitir la construcción del Estado-Nación que necesitamos desde la singularidad de cada territorio? Ahí están los muertos, pues, que da hasta pena. La reparación a las víctimas, entonces uno me pregunta, ¿y la reparación a las víctimas por la ausencia de la presencia estatal, quién la paga? Así como cuando uno va y se mete a un hueco y parece que si accidente, si ese hueco no está tapado en una alcantarilla, uno puede mandar al Estado. O se cae una cuerda, como pasó en la vereda, mató 2 niñas, y después de un tiempo la señora ganó el pleito al Estado y le dieron mucho dinero. El problema es, ¿podrá ser posible? ¿Será que hay víctimas de la no presencia del Estado? Que no haya educación, que no haya salud. Antes pasó un programa me quedan 5 minutos, ¿cierto? ¿Ya? Y de la presencia yo no sé si por RCN o por Caracol Lejos, lo vi de casualidad con los guayús, y decía un médico, que era que los guayús se llevaban los niños y los dejaban morir porque eran casi unos indios imbéciles, ¿no? Que él estaba basado en la evidencia científica. Hola, un médico todavía hablando de semejantes bobadas, de la evidencia científica. Entonces, que la evidencia, y que porque el señor se llevó el niño para su ranchería, que entre otras cosas no se murió, eso sí no dicen, ¿no? No se murió, ese no se murió, el del programa no se murió, pero él no hace la pregunta al revés. ¿Por qué una persona tiene que venir de una ranchería en La Guajira, que yo las conozco porque hice un programa para la Cruz Roja con los guayú, aquí con la Libre recién entraba yo? ¿Por qué no se pregunta, por qué el Estado no va hasta allá y lleva la salud hasta allá si es un deber constitucional? Eso tendrá un juicio de responsabilidad, y se podrá considerar víctimas aquellas donde el Estado no ha tenido presencia. Las tribus que han desaparecido, voy a emplear otro término para que no me lo dejen ahí,
las comunidades indígenas que han desaparecido de nutrición por presencia del Estado, por presencia de las petroleras, eso no lo ha hecho la subversión, eso lo ha hecho las multinacionales con la complicidad del Estado. Con esto no quiero tapar ni los crímenes, ni los errores de la guerrilla, ni de los grupos armados, ni los paramilitares, ¿de acuerdo? Ni los quiero poner en el mismo lugar. Pero una vez Castaño dio una declaración en un avión, que la leí en un avión de Avianca, yo en una revista de Avianca, decía, yo pude haber sido de las FARC, lo que pasa es que fui paramilitar porque a mi papá lo mataron las FARC. Pero realmente creo que mientras no se cambien las causas estructurales del país, seguirá habiendo guerrillos y tendremos que seguir matando. Y por eso era que Castaño, siendo el asesino que era, se planteaba el problema, porque la gente también se cansa de matar y entiende que el problema no es matar al que piensa distinto a uno. El problema es cómo construyo con el otro una vida en equidad. Entonces, ahí están todos los muertos, seguimos a la siguiente. Y yo quisiera hablar de, bueno, el marco conceptual fue lo que les hablé, pues, de lo que ha pasado en el mundo en los acuerdos de paz. Sigámoslo. El diagnóstico tras el de la pobreza, el de que los municipios donde ha llegado el conflicto, mírenlo y verá que es donde no hay presencia del Estado. ¿Por qué la guerra no se da en las ciudades? ¿Por qué los que se oponen, los que dicen por el no, están en Cali? Pues en Cali no explotó ninguna bomba. Aquí el único susto fue cuando los narcotraficantes ponían bombas. Pero aquí nadie siente la guerra. Pues a veces en la veredita nosotros llevamos los tiros, ¿no? Ahí pasaban por las ventanas, ¿no? Cuando se tomaron Pichindé y tal, ahí uno la sentía. Pero la gente, pues, uno en Unicentro que va a sentir la guerra, en Palmetto. No siente en galerías, en Chipichape, la guerra no se siente en Unicentro en Bogotá, ni se siente en el centro andino. Se sintió un día en el Club Nogal, ¿no? ¿Sí? Pero esa fue una excepción, pero estadísticamente hablar, para que la gente no piense mal, no hay una significación entre el nivel de guerra en el campo y el nivel de guerra en la ciudad. Quiero aclarar que esta es una posición personal que no compromete a la universidad en nada, ¿de acuerdo? Esta es mi posición de Arnaldo Ríos Alvarado, ni siquiera como director, como académico, y la quiero simplemente someter a una consideración, ni siquiera es una verdad, es un enfoque que tengo. Entonces, aquí está pues el mapa del conflicto, por conflicto, sigamos que quiero hablar de la estrategia de los poder, ¿sí? Baja adelantico, no sé si está ahí, más. Bueno, eso como que no está. Devolvamos al cuadro anterior, sí, por favor, que Dianita va a hablar de esto. Ahí, miren, digamos que hay una arquitectura para estas cuatro componentes. Digamos que esto que ellos proponen ahí es la consideración de las causas que están enumeradas antes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, de las causas que están enumeradas antes, pero déjalo allí tranquilo. Va a haber una arquitectura para poder ser posible la vaina de la paz. Esa arquitectura tiene que ver, algunos conocen los PODES, ¿cierto? Los PODES son, siempre me olvida, los programas de desarrollo con enfoque territorial, que son los PODES, ¿cierto? Los PODES. El PODES, miren que volvemos al gran planteamiento de la Constitución del 91, que era la reorganización del territorio, que es lo que plantea Falborda y nunca nadie le copia. Después de 20 y pico de años se dan cuenta que el gran problema era el que Falborda planteaba, la organización territorial, porque la decisión sigue siendo decisión político-administrativa hecha por la clase dirigente, esa del régimen. Pero ¿dónde acaba Chocó y comienza el Valle? ¿Quién hizo esa decisión? Por eso se hablaba de como proyecto político de la región territorial del Pacífico, ¿no? Del litoral del Pacífico. Eso tendría más sentido que Valle, Cauca y Nariño. ¿Cómo dividir políticamente administrativo el sector de Farallones al occidente, que es el mar, y del Farallones hacia el Cauca, hacia el río Cauca, que es otra cosa? Entonces, ahí lo han metido todo. ¿Dónde acaba el Tolima y comienza el Valle? ¿Dónde acaba el Tolima y comienza Huila? ¿Dónde acaba la Guajira y comienza Santander? Eso es muy complicado. Entonces, eso implica una reorganización del territorio. Y pasa aquí en las vereditas de nosotros, ¿no? Hay veredas que están en 3 corregimientos, uno nunca sabe de dónde es, ¿no? Un día amanece uno en Villa Carmelo, otro día amanece en... Hay un puente donde uno se para y se pasa hacia Villa Carmelo, se pasa a la Buitrera y se pasa a los Andes, ¿no? ¿Sí? Pareja la triple frontera del Uruguay. Entonces, lo que va a haber aquí es, quisiera hablar de
siempre los confundo con los PETAR, estos son los PATR, ¿de acuerdo? Los PATR son los planes de acción para transformación de la región. Entonces viene el PODEC, el PATR y viene el ART. Yo quiero hablar del ART porque es lo que quisiera que ustedes estudiaran, profesores. El ART es la Agencia de Renovación del Territorio, y la Agencia de Renovación del Territorio es de ese fondo que se va a crear para la paz, la que va a gestionar los proyectos. Entonces nuestros proyectos tienen que tener una estrategia dentro de la ART, de la agencia regional, y tenemos que mirar que hay unos municipios priorizados. Y esto aquí pasa muy chiste porque, por ejemplo, en el Cauca no priorizaron a Silvia, ¿no? Entonces, pero de todas maneras no vamos a pelear por eso, es mejor que hayan unos priorizados a que no haya nadie priorizado, ¿de acuerdo? Entonces, averiguar cuántos son los municipios priorizados, me olvidó, ¿alguien sabe? 100 y pico, ¿no? Bueno, es para los que les van a dar la plata, ¿cierto? Pero allí va a estar la voracidad a través de los políticos, ¿cierto? Entonces, realmente es donde la academia podría jugar un papel sensible y nosotros investigar más los de la Agencia de Renovación del Territorio, mirar qué proyectos podemos gestionar ahí, miramos cómo los podemos articular en un doble propósito de fortalecer lo micro local, porque en lo mini local tiene uno le preguntaba a los guambianos, a los misá que vienen mañana, vea, ¿cómo han sentido lo de la paz allá? Y ellos le dicen a uno, no, pues yo bien, tranquilo. Dice, ¿cómo así? No ha habido ninguna diferencia. Y antes le preguntaba a uno cuando la guerra ve, ¿cómo está Guambía? No, bien, aquí no pasa nada. ¿Por qué? Porque hay un tejido social que garantiza la comunidad. Eso no pasa con los nazas, por ejemplo, en Insá y en Tierra Adentro. Hay lugares donde nunca pudo entrar ni el ejército, ni la guerrilla, ni los paramilitares. Y se entraron, tuvieron que entrar con los pies suavecitos, por más armas de que tuvieran, ¿sí? Entonces, ustedes saben cuando las FARC se llevó a Arquímedes, a ese hombre maravilloso, alcalde de Toribio, ese indígena, maestro de la UNESCO, se lo llevaron y todo el pueblo los persiguió durante como una semana y se lo tuvieron que devolver. Y no llevaban un arma, llevaban los bastoncitos de la Guardia Indígena. Es decir, lo que quiero significar con esto es que no hay armas que valgan frente a la organización social y comunitaria, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que garantizar es la organización social y comunitaria, pero no desde el fanatismo de mis creencias religiosas, políticas e ideológicas. En ese territorio que tenemos que fortalecer deben existir todas las diversidades de pensamiento. Una cosa es que pensemos distinto y otra cosa es que nos matemos por pensar distinto. Y creo que dentro del pensamiento complejo, cualquier tensión de pensamiento permite construir cosas mucho más ricas y entender que es tejiendo estas cosas. Entonces, aquí están pues, van a ver dos proyectos, que es lo que va a hablar Dianita, sobre los proyectos que le interesa al gobierno previsar. Yo no sigo ahí porque estos temas me dan. Son 125 de 1.122 municipios. Ahora 125, están priorizando el 9%, ¿no? Es una pregunta para un estadístico, ¿es significativo un 9% para cambiar? Entonces, algunos les ministerianos, Lenin dijo que con el 10% de revolucionarios se hacía la revolución, pero bueno, en esa síntesis que hicimos sobre el COMPES, lo que vemos en la presentación, pues es la visión institucional y es el resumen que le entregaremos, pues le haremos llegar a todos. Y en la parte que me voy a enfocar es precisamente sobre estas estrategias que se plantean en el COMPES, qué proyectos pues van a priorizar, que creo que como universidad, como gestores, también nos interesan. Pero antes, yo no esperaba pues que el profe empezara casi que en un contradiscurso con la presentación, pero creo que esa es la idea, ¿no? Pero también, digamos que me inspiró a contar algo también de mi mirada del posconflicto, que creo que también este es un espacio para que también nos demos esas miradas, es un espacio de investigación para que conversemos sobre eso. Precisamente aquí en este mapa, donde la incidencia del conflicto armado es muy alta, pues está aquí Nariño. Para los que me conocen, pues saben que soy de Nariño.
pero estoy aquí en el centro del pueblo del que vengo, que se llama El Taquer. Y precisamente pues yo creo que pues no se puede colocar un color como más rojo que el rojo, o un rojo encendido del problema o del conflicto, ¿no? Pero curiosamente, algo que nunca pude entender, o que quizás ahora estoy entendiendo, y que por cosas me ponen a exponer el posconflicto, el COMPES del posconflicto, y que desde sacar la síntesis y resumirlo, creo que es muy fácil hacerlo, pero cuando se trata de hablar de la mirada de la guerra, se me quiebra la voz y todo, porque es otra cosa. No es uno haciendo un resumen de cuáles son las estrategias, de cuáles son los objetivos, o qué es lo que hablan en La Habana. Porque allá en ese lugar, de donde vengo, es un lugar en el que llovía todos los días, y nunca más pude volver a ver eso. Sé que ahora es como algo que digo, claro, allá llovía todos los días. No podía salir porque siempre estaba lloviendo, llovía muchísimo. En ese lugar conocí el osito de anteojos. En ese lugar crecí frente al río donde vivían mis abuelos, que se llama el río Vegas. Conocí el río Huiza. Conocí el río donde trabajaba cerca mi mamá, el río Nembí. La Chorrera del Amor, la Quebrada La Carbonera, la Ensillada, todos los lugares que obviamente parecen más sacados de la obra de García Márquez, son de realismo mágico, pero que lo empecé a entender fue ahora, no cuando estaba allí. Y en ese lugar también conocí a la Reserva Natural Río Ñambí, ¿ya? Es uno de los lugares más ricos y biodiversos del planeta. Y ahora no sé si se conservó porque precisamente estaba de color rojo. Porque precisamente lo que plantea ahora el COMPES es abrir las fronteras hacia los mercados verdes, hacia el pago de servicios ambientales, ¿sí? Y obviamente eso quiere decir que inclusive yo también podré regresar allá, lo cual me alegra mucho. Pero creo que también allí se dejan ver unas posibles trampas de lo que llaman el desarrollo sostenible, los mercados verdes, etcétera, etcétera. Y bueno, ese lugar, curiosamente, por alguna razón tenía un colegio, que fue en el que estudié, que era un colegio agroecológico, ¿ya? Después, por ahí en el 2002, hubieron cambios institucionales, entraron los grupos armados, los paramilitares, y el colegio, después de que yo vine aquí a Cali en el año 2012, cuando tenía 12 años, me enteré que había cambiado. No sé en qué momento le dieron otro enfoque, pero creo que en ese momento, en ese lugar, en ese punto del planeta, se estaban haciendo cosas con nosotros. Nuestros profesores que iban de Pasto hacían proyectos, teníamos jornadas ambientales, sembrábamos, y eso en ese lugar se perdió. Digamos que todo esto lo traigo también porque desde que entré aquí, digamos a la Universidad Libre, a estudiar economía, y luego ingresé al grupo Pedagogía Nómada, conocí la investigación creativa, la manera cultural, relacioné que eran conceptos y categorías que me servían a mí para regresar al lugar y poder hacer cosas allá. Pero en ese tiempo todavía no sabía si podía volver. Y ahora que hago esta presentación, digo, ese sueño para mí, o esa esperanza, se vuelve un poco posible. Y sé que cuando regrese, el lugar que dejé no es el mismo. Ha cambiado muchísimo. Pero voy que a lo que he estudiado y aprendido hasta el momento,
también en la maestría en gestión de organización en la Universidad del Cauca, ha sido para intentar entender cómo volver allá, cómo debo construir territorio y qué proyectos son los que se deben hacer. Entonces, entrando a la parte, digamos, de los proyectos, uno de los proyectos para el desarrollo social y económico de las zonas rurales para la paz territorial consiste en la generación de ingresos y proyectos productivos agropecuarios y no agropecuarios. Entonces, en ese sentido, se van, digamos, a privilegiar los proyectos que se desarrollen tanto en temas agropecuarios como no agropecuarios, ¿ya? También se van a privilegiar los proyectos, no alcanzo a leer bien, especialmente los proyectos que mejoren la prestación de servicios sociales en las zonas rurales, lo que tenga que ver con mejorar el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, proyectos que tengan que ver con la agricultura familiar. Igualmente, lo que estamos trabajando en la reunión que hay de 2 a 4, que tiene que ver con la producción en farallones y la zona de ladera, pueden entrar los proyectos que trabajen el fomento de la asociatividad para la producción agropecuaria, los encadenamientos productivos, la comercialización, aumentos en tecnología e investigación. Hemos resaltado aquí que más aún, cada componente debe estar ligado a la vocación productiva de cada territorio y articulando los municipios en torno a los nodos de desarrollo. Entonces, aquí recordé, pues bueno, el proyecto que está trabajando en Farallones, en la zona de ladera, que me parece que es muy pertinente para este momento pues, del posconflicto, en ese esfuerzo que se está haciendo allí. Voy a pasar rápidamente, bueno, ya tienen el material, ahí pues obviamente es un resumen, ya en el COMPES que se les hará llegar, pues podemos profundizar en cada ítem. El segundo punto, garantía de derechos sociales con enfoque territorial para la igualdad de oportunidades, seguridad alimentaria, salud, educación, seguridad social y vivienda. En educación se ha identificado la necesidad de diseñar estrategias para mejorar el acceso al sistema de educación para las personas de la zona rural. Hay ya una misión para la transformación del campo 2015. Igualmente, ¿cómo? No. El tercer punto tiene que ver con el ordenamiento del suelo y de la propiedad rural. Tiene que ver con delimitar de forma clara las áreas ambientalmente estratégicas y también establecer las zonas que son habilitadas para el desarrollo de actividades económicas. Se va a hacer una mejor caracterización territorial y para eso necesitamos contar con la información de las necesidades particulares de cada zona que permita orientar la provisión más acercada de los bienes de interés social, educación, salud, vivienda y servicios públicos. Y la información de vocación productiva de cada territorio y del uso del suelo. Entonces, como universidad y los grupos de investigación, pues veo que aquí hay un gran como ambiente o ideas de derroteros donde también podemos pues apuntar. El punto 4, vías regionales y bienes públicos para la paz. Se trata de la provisión de bienes públicos para garantizar la conectividad física y el acceso a los servicios sociales. El quinto punto, conservación y uso sostenible del capital natural en zonas del posconflicto. De esto es lo que les hablaba, que se abre para el COMPES, pues va a priorizar lo que es la conservación y el uso sostenible de la naturaleza. Para ello, como estrategia, pues tiene lo que es el ordenamiento ambiental e integral del territorio. Para ello, pues lo que van a hacer es una elaboración y también una actualización de lo que son los PONCA, los planes de ordenamiento de manejo de cuencas hidrográficas, que actualmente se están haciendo. Y en este punto, pues la universidad es como, digamos, el grupo
Pedagogía Noma nos hemos, digamos, vinculado a estos procesos que se vienen haciendo en la cuenca del río Cañaveralejo, con los proyectos pues, que ya conocen o que luego mencionaremos, que es tratar de la comunidad participe en esos procesos de ordenamiento territorial y sea con ellos con quien se avance en ver las potencialidades o problemáticas del lugar y pues a partir de allí generar proyectos que se puedan implementar. Ya, estos dos y ya. Finalmente, el fortalecimiento de la gobernanza ambiental, la promoción de alternativas económicas sostenibles. Entonces aquí hay un punto reinteresante, por ejemplo, para la parte de los planes de negocio verdes, programas sectoriales que involucran aprovechamiento de la biodiversidad, proyectos de capacitación para la vigilancia y monitoreo de acciones que reduzcan la deforestación y finalmente la recuperación y conservación de ecosistemas estratégicos, que estos se van a hacer a través de la implementación de los planes de los pagos por servicios ambientales. Entonces la idea es que las personas que se van a reinsertar pues puedan cuidar, ¿sí? Bien sea el agua, el aire, un bosque y se les pague por ello. Es una manera en que se pueden reinsertar y pueden regresar también a su lugar de origen y de esa manera contribuyen a la conservación pues, del medio ambiente. Gracias. Bueno, muchas gracias a Diana Marcela y al profesor Arnaldo por su presentación. Con esto damos finalizada la jornada del día de hoy de la Universidad de Cara a las Comunidades. Dentro de la programación, el próximo miércoles los temas a tratar serían, no sé, Cielo, ¿cuál es el tema que sigue? Sobre la evaluación de los profesores, no sé, bueno, está ahí en la programación. Una cosa, Andresito, yo creo que de pronto sí te vamos a dejar un poquito más para la discusión, ¿de acuerdo? De pronto vamos a pedir que para la próxima sea 1 hora máximo de exposición y que quede otra hora, ¿no? Porque lo importante es que conversemos y así no vamos a poder conversar, sino que vamos a volver esto como conferencia, ¿de acuerdo? Entonces tal vez hoy se nos fue la mano con los tres. Por fortuna no vino Lina, dicen que no hay cosas que no salgan, porque el plan de desarrollo amerita como también que lo discutamos. Yo sí quiero agradecerle de manera especial a Diana Jiménez, que se sentó, tiene muchos trabajos en la maestría que entregar, pero se sentó con mucho juicio y trabajar conmigo además es muy difícil. Entonces, porque ella tiene esa maravillosa visión de los economistas, ¿cierto? Pero hizo un trabajo casi perfecto, el 99% de trabajo que hay es de Diana, el 1% si mucho es mío. Yo pues he trabajado, yo sí mucho he trabajado, pues conozco el espíritu de COMPES, conozco cómo se redactó, conozco quiénes lo redactaron, ¿de acuerdo? Estuve muy cerca de ese COMPES, pero precisamente es el tratar de coger lo que ha sido la queja de mucha gente durante tantos años de incorporarlo a la institucionalidad. Yo creo que de todas maneras, más allá de las críticas que tengamos al COMPES, pues es una herramienta institucional, pero lo que pasa es que tenemos que mirar esto del conflicto también críticamente, pero con un compromiso, que no hay reversa, ¿de acuerdo? Es criticando, pero haciendo, ¿no? Ya no es en la protesta, sino en la propuesta, ¿no? Pero eso no quiere decir que nos vamos a convertir pues en lacayos de la clase dirigente de este país, tampoco en enemigos de ellos, pero sí pues mirar los problemas tan graves que hay en Colombia, ¿no? Les agradecemos mucho y, profesora. Bueno, felicitar a Diana por tan buen trabajo que hizo con respecto al documento COMPES, pero además el relacionamiento que nos queda de cada jornada es poder hacer como ese análisis de lo que se estableció en el COMPES y qué quedó en nuestros planes de desarrollo regionales o departamentales y municipales, porque si estos planes de desarrollo en Nariño, pues que aquí me puse muy nostálgica, conozco a Diana hace muchos años también, aquí en la universidad como semillita y ahora ya en otro ámbito, pero la idea es que tenemos que revisar qué quedó, porque el COMPES es política pública, pero si no se baja el plan, entonces no va a pasar nada. Entonces
tenemos que hacer el análisis de aquí en adelante de los temas o líneas de interés de investigación, de lo que está en el COMPES, que quedó en los planes de desarrollo, en este caso Cauca, Valle, Nariño, Chocó, bueno, Chocó biogeográfico o de acuerdo a los intereses de la misma universidad y el impacto que tiene la universidad como tal. Entonces, eso es fundamental que lo hagamos. Para la próxima sesión, que es el próximo miércoles, el tema a tratar será criterios de evaluación para docentes evaluadores y docentes con horas asignadas a la investigación, que será el 24 de agosto, ¿no? La próxima sesión sí se hace como lo veníamos haciendo en el auditorio, de Derecho, de 2 a 6 de la tarde, en las 2 reuniones. Gracias. Ya hay muchos criterios adelantados, pero por favor propónganlos para que tengamos un documentico muy técnico a día. Yo dije que esta reunión está abierta para toda la universidad. Mire, el compañero de aquí fuera de la universidad. Para que quede grabado. Los investigadores pueden venir, es lo que dice la profesora. Casi no se le entiende muy bien. Sí. Para que quede en el acta, para que quede en el acta. En la página de la Dirección de Investigaciones está la publicidad. Sí, es la profesora, habla rápido. ¿Listo? Muchas gracias.